Bien, hermano, Dios me le bendiga. Muy buena noche a todos y a todas en el nombre de Jesús. A esta multitud que está aquí, hermano, que Dios lo bendiga. Por fe, hermano, por fe. Amén. Vamos a dar inicio a esta serie de estudio bíblico del libro de Lamentaciones. El libro de Lamentaciones. Lamentaciones se encuentra después de Jeremías. Libro de Lamentaciones. Vamos a estar desarrollando en esta noche el capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 11. Libro de Lamentaciones, capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 11. ¿Lo tiene, hermano? Lamentaciones 1 hasta el versículo 11. Vamos a estar, hermano, leyendo el trasfondo histórico del libro de Lamentaciones al punto de la introducción. Amén. Así que preste mucha atención en estos 2 minutos que vamos a tener posiblemente leyendo esta lectura, porque de esto, la diferencia de los otros estudios que estamos desarrollando a esta serie que vamos a estar impartiendo ahora, es que no todos los días vamos a estar leyendo introducciones y largas. Es decir, el viernes próximo se puede leer por una introducción pequeña, amén, ya que vamos a estar desarrollando los capítulos a manera de revelación, amén, y de algunos comentarios bíblicos que encontremos. Así que ya no vamos a estar leyendo todo el tiempo la introducción. Es necesario que usted en esta noche preste atención a esta introducción que yo voy a hacer aquí. Ya cuando el otro viernes vengan algunos hermanos más, yo puedo dar lo que es una pequeña retroalimentación de lo que fue la introducción para que la gente esté más o menos empapada, pero no es que todos los viernes vamos a estar dando introducción, una sola introducción de este libro y es hoy, amén. Así que lo que usted va a escuchar ahora, hermano, es muy importante, preste mucha atención. Bien, voy a empezar, preste atención. Este libro, del libro de Lamentaciones, ¿cuántos vieron un pequeño mensaje que yo envié por el grupo? ¿Algunos lo vieron? Por el grupo de la iglesia, que yo mandé a que estudiaran el último libro del profeta Jeremías, el último capítulo del profeta Jeremías, para que tuvieran una mejor comprensión del texto leído, es decir, de Lamentaciones capítulo 1. Dice así, un pequeño trasfondo histórico. Dice, este libro fue escrito por el profeta Jeremías entre los años 626 al 586 a.C. Es bueno que si usted va a apuntar, apunte o grabe, etcétera. Hay cosas que son importantes al momento de usted predicar o dar una enseñanza acerca de este libro. Este libro, hermano, dice, fue escrito por el profeta Jeremías y fue escrito entre los años 626 al 586 a.C. Fue escrito especialmente hacia los judíos o para los judíos. Y el lugar de redacción de dicho libro fue la ciudad de Jerusalén. Desde Jerusalén, Jeremías escribió el libro de Lamentaciones. Ahora bien, ¿cuál es la idea principal de este libro? 3 ramas del pensamiento hebreo se agrupan en el libro de Lamentaciones. Primero, la profecía. Segundo, el ritual. Y tercero, la sabiduría. Probablemente, después de la caída de Jerusalén, fue que Jeremías, según algunos estudiosos bíblicos, fue que Jeremías escribió este libro. Es decir, inmediatamente Jerusalén fue destruida, Jeremías empezó a redactar y a escribir este libro. Lamentaciones se escribió en el ritmo y estilo de los antiguos cánticos o cantos fúnebres judíos. Contiene 5 poemas que corresponden a los 5 capítulos. Así que esta serie de estudio bíblico no es tan larga. Vamos a estar desarrollando una serie de estudio bíblico de 5 capítulos, hermano. Amén. Así que trate de venir a cada uno de ellos para que usted adquiera el conocimiento necesario acerca de este libro. Dice la segunda pregunta, ¿cuál fue la razón principal por la cual se escribió este libro? Enseñar al pueblo que desobedecer a Dios provoca el desastre
y mostrar que Él sufre cuando su pueblo sufre. Oiga la razón principal de este libro: enseñar al pueblo que desobedecer a Dios provoca el ¿qué? El desastre, hermano. Y mostrar que Dios sufre cuando su pueblo sufre. Es un ejemplo, hermano, del libro de Jueces, o similar en cierta parte. ¿Por qué? Porque el libro de Jueces es conocido por algunos exégetas bíblicos como un libro de subida y de bajada. ¿Por qué? Porque era un tiempo donde el pueblo caía y volvía y se levantaba. Y cada vez que el pueblo clamaba, Dios se compungía, se contritaba, se entristecía a causa del clamor desesperante de su pueblo que estaba cautivo, estaba siendo cautivo por varios o diferentes caudillos. Dice, la semilla profética de la destrucción de Jerusalén fueron sembradas a través de Josué 800 años por adelantado. ¿Alguien puede buscar Josué capítulo 23 versículos 15 y 16? La palabra de Dios en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios, que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos, e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros, y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. La primera parte, lea la hermana de nuevo. El 15. Ajá. Pero si así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala. Ahí. Escuchó, hermano. Josué está profetizando. Usted tiene que saber esto en esta noche. La promesa de Dios son acondicionadas a su manera de vivir, a su carácter de vida. Es decir, no es que Dios lo dijo y Dios lo va a cumplir. No, hermano. Hay momentos que Dios, al igual que Sara, al igual que la mujer tsunamita, Dios no necesitará de tu fe para Él hacer lo que dijo que iba a hacer en tu vida. Pero en más de una ocasión, Dios mismo tiene que, ¿cómo le explico? Dios mismo está esperando un proceder directo, perfecto de usted para que la promesa de Él se materialice. ¿Por qué? Porque Josué dijo, si ustedes obran bien, trabajan bien, obedecen a Dios, o desobedecen a Dios, perdón, como han venido todas las bendiciones que yo le daba a ustedes, así vendrán todas las maldiciones. Amén. Entonces, por eso es que dice el comentarista bíblico que la semilla profética de la destrucción de Jerusalén fueron sembradas 800 años. Hace 800 años que Josué había hablado esta palabra, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Le digo, si ustedes obran bien, las bendiciones van a seguir. Pero si ustedes obran mal, empiezan a obrar mal, entonces lo que era maldición se va a convertir en maldición. Dice así, una pequeña introducción de este libro. Dice así: la ira, la desesperación, el miedo, soledad, desesperanza. Jerusalén acababa de caer en manos de sus enemigos. Y en medio de este episodio destructor, Jeremías fue la voz. Escuche esto. Jeremías fue la voz de una ciudad en agonía, despojado de todo excepto de su esperanza. Jeremías lidió con la realidad del dolor y el sufrimiento, a la desesperanza y el desastre de Jerusalén. Él se enfrentó cara a cara con la angustia y trajo una palabra de esperanza basada en el carácter de Dios. Me llamó mucho la atención. Jeremías fue la voz de una ciudad en agonía, hermano. Jerusalén acababa de ser destruida por mano de Nabucodonosor, hermano. Acababa de ser incendiada. Y en medio de esa catástrofe, en medio de ese dolor, en medio de esa desesperanza que el pueblo estaba viviendo, hermano, en medio de todo eso, se levantó un hombre con una palabra de parte de Dios. Amén.
Y qué bueno que en medio de la catástrofe, que en medio del caos, de la crisis que puede estar experimentando una ciudad, una nación o una iglesia, haya voz profética que hable y grite esperanza al pueblo que está padeciendo. Dice, Lamentaciones se derivó de una traducción del título tal como se encontraba en la traducción de la Vulgata Latina del antiguo griego. La Septuaginta es una versión más original, hermano. Gracias, pastor. Y expresa la idea de clamores fuertes. Es decir, durante todo el libro de Lamentaciones, usted no solamente verá la voz de un profeta en medio de una ciudad que tiene agonía, sino que verá, los clamores fuertes, no solo de un profeta, sino también de una ciudad, un pueblo, hermano. La exclamación hebrea, Eka, que aparece en Lamentaciones, capítulo 1, la primera palabra que dice como, ¿verdad? Esa palabra dice que esa palabra como en hebreo se pronuncia Eka, la cual expresa desmayo. Es usada en Lamentaciones 1.1, Lamentaciones 2.1 y Lamentaciones 4.1. Le da al libro su título hebreo. No obstante, los rabinos comenzaban a llamar al libro desde una época temprana clamores fuertes. Oigan cómo los judíos conocen este libro como clamores fuertes, hermano. ¿Por qué? Oh, Lamentaciones. Jeremías 7:29. ¿Quién puede leerlo? Corta tu cabello y arrójalo. Aleluya. Y levántalo sobre las alturas, porque Jehová ha aborrecido y dejado la generación objeto de su ira. Oiga lo que Dios le habla, hermano, al profeta Jeremías. Corta tu cabello en señal de luto y dispérsalo, ¿verdad? Córtalo. Porque Dios ha abandonado la generación, ¿cómo que dice, pastor? Objeto de su ira. La generación, aborrecido la generación objeto de su ira, hermano. De su ira. Amén. Oiga eso, hermano. Entonces, ahí vemos en Jeremías 7:29 uno de los lamentos que estaba pronunciando el profeta Jeremías. Todos los que estamos aquí sabemos y conocemos que el profeta Jeremías era conocido como el profeta llorón. ¿Saben por qué dicen el profeta llorón? Porque cada vez que Jeremías profetizaba en base a lo que él hablaba, él lloraba porque le dolía lo que Dios mandaba a decirle al pueblo. Porque no eran palabras bonitas, hermano, eran palabras de juicio, de destrucción, de catástrofe, de desastre. Entonces, Jeremías le dolía eso y Jeremías lloraba porque veía que él predicaba para que la gente se arrepintiera y la gente seguía igual, hermano. Y dice ahí el texto que leyó el pastor que Dios ha dejado la generación objeto de su ira, hermano. Entonces tratemos de ser la generación que Dios ama, que Dios quiere, que Dios se deleite en ella y no la generación que provoca y desata la ira de Dios sobre nosotros mismos. Dice, ningún otro libro entero del Antiguo Testamento contiene únicamente lamento como lo hace esta endecha de sufrimiento, marcando el funeral de la que una vez fue la hermosa ciudad de Jerusalén. El libro de Lamentaciones es uno de los libros menos leídos del Antiguo Testamento. He encontrado hasta pastores que han dicho que no les gusta leer este libro. ¿Por qué? Porque es un libro que está nada más lleno de tristeza, de lamento, de suspiro, de lágrimas, hermano, de sufrimiento. Entonces, a la gente no le gusta leer este libro. Ahora bien, este libro, hermano, nos da un ejemplo grandísimo a nuestra vida. Y es uno de los libros que tiene que ser leído, no solo en la congregación, aún en las ciudades, hermano. ¿Por qué? Porque este libro nos muestra lo que una vez fue una gran ciudad y a dónde cayó esa ciudad por causa del pecado, hermano. A su nombre. Este libro mantiene viva la memoria de esa caída y enseña a todos los creyentes cómo enfrentar el sufrimiento. Viendo el libro de Lamentaciones podemos ver nuestra vida. Viendo el libro de Lamentaciones podemos ver nuestra familia. Viendo el libro de Lamentaciones podemos ver a nuestros antepasados. Porque todo el que no todo el que no ama a Dios, perdón, su final, todo el que no ama a Dios y todo el que peca delante de Dios, su final, hermano, es que caerá.
Su final es que caerá en la destrucción, hermano, siempre y cuando no se arrepiente, hermano. Dice, Jeremías escribió Lamentaciones como un testigo ocular. Es decir, cuando dice que lo escribió como un testigo ocular, lo que está expresando es que Jeremías fue testigo, hermano, de todo lo que Nabucodonosor hizo en medio de la ciudad. Como Nabucodonosor le pegó fuego a Jerusalén entera, como casas, viñas, palacios fueron destruidos, hermano, por causa del pecado y de la ira de Dios. Pero todo esto venía en base a una profecía que ya se había dado, hermano. Posiblemente con la ayuda de Baruch como secretario de Jeremías. Jeremías 36:4, hermano. ¿Quién lo puede buscar? La palabra será leída en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y llamó Jeremías a Baruch, hijo de Nerías, y escribió Baruch de la boca de Jeremías un rollo de libro, todas las palabras que Jehová le había hablado. Amén. Mire qué poderoso, hermano. Mire qué revelación esconde ese texto bíblico. Jeremías no caminó solo, hermano, porque todos en algún momento vamos a necesitar la ayuda de alguien. Usted no puede creerse tan grande para usted pensar que usted no necesita la ayuda de alguien, hermano. Todos vamos a necesitar el apoyo de una persona en algún momento. La hermana le leyó. Jeremías hablaba y Baruch escribía, hermano. Oiga, qué poderoso esto. Jeremías hablaba inspirado por el Espíritu de Dios, mientras Baruch, el secretario de él, escribía. Si usted se va a la palabra de Dios directamente, nuevamente, perdón, usted encontrará que a Pablo le pasó lo mismo. Pablo tenía un secretario que le escribió la mayoría de las cartas. Las cartas de Pablo fueron escritas por varias personas. Algunas las escribió él, dicen los exegetas bíblicos. Y lo prueban cuando Pablo dice, mirad con cuán gran letra os escribo, hermano. ¿Por qué? Porque hubieron cartas que no fueron escritas por Pablo, fueron reveladas por el Espíritu de Dios a la vida de Pablo, pero otra persona la escribió, hermano. Amén. Entonces, todos en algún momento vamos a necesitar la ayuda de alguien. Dicen los estudiosos bíblicos que Pablo no escribía su carta porque tenía problemas de la vista, hermano. Por eso Pablo dijo, mirad con cuán gran letra os escribo. Y por eso a los Gálatas le dice, yo sé que si ustedes hubieran podido sacarse sus ojos para dármelo, me lo hubieran dado. Por esos dos versículos se cree que Pablo tenía un problema de la vista. Y algunos exegetas bíblicos creen que el aguijón que Pablo tenía era ese, hermano. Durante o poco después de la caída de Jerusalén fue escrito este libro, como dijimos anteriormente. Era mediados de julio cuando la ciudad cayó y mediados de agosto cuando el templo fue quemado, hermano. Es probable que Jeremías vio la destrucción de los muros, como le dije, las torres, los hogares, los palacios y el templo. Él escribió mientras el acontecimiento permaneció fresco en su memoria. Por más de 40 años Jeremías había profetizado el juicio cuando este juicio vino sobre el pueblo incrédulo por parte de Nabucodonosor y el ejército babilonio. Jeremías duró 40 años profetizando a ese pueblo y ese pueblo no se arrepintió, hermano. Por 40 años estuvo Jeremías hablándole y el pueblo tiró a su espalda la palabra de Jeremías. El último capítulo de Jeremías acerca del incendio de Jerusalén y el comienzo del exilio babilónico debe leerse como una pequeña introducción a este libro. Torre Amat, tomado de la Septuaginta, toma este prefacio. Después que Israel fue llevado cautivo y quedó Jerusalén desierta, se sentó el profeta Jeremías llorando y endechó sobre Jerusalén. Después de la destrucción de Jerusalén, Jeremías se sentó llorando y ahí fue que empezó a escribir esos lamentos, hermano, a redactar esos lamentos que aparecen en el libro de Lamentaciones. Dice, sin embargo, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Hebreo, este libro no se halla después de Jeremías. ¿Escuchó? En el Antiguo Hebreo, este libro no aparece después de Jeremías, sino entre el grupo de la agiógrafa o escritura, Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, se copiaban en rollos separados porque se leían en diferentes fiestas. En todo el mundo, donde quiera que hay judíos, el libro de Lamentaciones se lee en la sinagoga el día 9 del cuarto mes. Jeremías 52:6. ¿Quién lo tiene, hermano? Que lo pueda leer.
el mes cuarto, a los 9 días del mes, prevaleció el hambre en la ciudad hasta no haber pan para el pueblo. Amén. Oiga lo que dice ahí, hermano. Ahí prueba lo que el estudio está redactando. Amén. En el mes cuarto, los 9 días del mes, prevaleció el hambre en la ciudad hasta no haber hambre para el pueblo. Eso fue después de la ciudad estar sitiada, hermano. Por causa del sitio, el hambre se desató en la ciudad y por ahí empezó lo que fue la destrucción de una nación entera, hermano. Dice, en todo el mundo, donde quiera que hay judíos, el libro de Lamentaciones se lee en la sinagoga el día 9 del cuarto mes. En recuerdo de la destrucción de Jerusalén, es un himno de dolor, escrita cada letra con una lágrima, cada palabra al sonido de un corazón quebrantado. La gruta de Jeremías, presta atención a esto, hermano. Ahí terminamos. La gruta de Jeremías. ¿Qué era la gruta de Jeremías? Dice, la gruta de Jeremías. Dice, es el nombre dado al lugar afuera del muro norte de Jerusalén, en donde, según la traducción, Jeremías derramó sus amargas lágrimas y compuso esta maravillosa elegía de la ciudad que tanto se había esforzado por salvar. Esta gruta se halla al pie de la colina ahora llamada Gólgota. ¿Escuchó? La misma colina donde se levantó la cruz de Cristo. De esta manera el profeta lloró, donde más tarde el Señor padeció y murió. Es decir, Jeremías escribió el libro de Lamentaciones desde el pie de la colina del lugar llamado Gólgota, el mismo lugar donde Cristo fue crucificado, hermano. Años después, sí, donde Cristo fue crucificado. Usted dirá, ¿por qué? Sencillo, le voy a explicar. ¿Por qué lo escribió desde allí? Porque el lugar donde Cristo fue crucificado era un lugar alto, hermano, que desde la ciudad se podía ver a legua, es decir, como una montaña, y de la ciudad todo el que va, por ejemplo, el que se para, ¿dónde? En la villa, allá. Ajá, en la villa de lo, ¿cómo que llama? De los Samaria. Ve esta calle, hermano, la principal, esa avenida principal, la ve así subiendo, así, ve las alturas de la cosa, de la calle. ¿Por qué? Porque allá hay una altura y de ahí se ve la ciudad. Supongamos que Jeremías escribió Lamentaciones desde ese lugar. Entonces, antes de ese versículo, en Juan capítulo 19, versículo 20 dice, y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín, hermano. Entonces, oiga que dice, ¿estaba cerca de qué? De la ciudad. Entonces, en ese mismo lugar, Jeremías presenciando la destrucción de torre, de palacio, del templo, de todo, Jeremías se sentó a llorar, como dice la versión griega original, y empezó a escribir el libro de Lamentaciones. A su nombre. Esta es nuestra introducción, hermano. Es una sola introducción para todo el libro, hermano. Así que aproveche esa introducción. El que haya apuntado, repásela porque es muy sustanciosa, hermano. Así que vamos a empezar con la distribución de todo el versículo. Ya nos queda poquito tiempo, hermano. Vamos a ver que sea 10 minutos para avanzar. Dice, pero no podía pasar por alto esa introducción, ya que sin eso, hermano, no iban a poder salir a flote. Vamos a distribuir los versículos. Ajá, no se iba a entender. Entonces, como te vaya a predicar de Jeremías, ¿dónde Jeremías lo escribió el libro? De Lamentaciones. ¿Dónde lo escribió? Abajo de la cima, hermano. Eso es un punto central al momento de dar ese mensaje. Donde mismo crucificaron a Cristo, allí mismo en ese lugar, en la cima de la colina, Jeremías escribió el libro de Lamentaciones, hermano. Amén. Así que Dios le bendiga. Vamos a empezar con los versículos 1 y 2, nuestra hermana Beverly. Con los versículos 3 y 4. 3 y 4, nuestra hermana Ale. 5 y 6, nuestro hermano Víctor, hermano. 7 y 8, nuestra hermana Nani. ¿Verdad? ¿Cuál fue yo dije?
Voy a repetirlo de nuevo, hermano, porque a mí me apoyo. Agárrenlo de una vez. 5 y 6, Víctor, ¿verdad? 5 y 6, Víctor. Sí, 7 y 8, nuestra hermana Nani. 9 y 10, nuestra hermana Luisita. Y versículo 11, hermano, nuestra hermana Lucelena. Amén. Vamos a iniciar. Nuestra hermana Bedel, Samuel, llévele el micrófono, por favor. Con su explicación, lee su versículo y da su explicación, lo que cuentan. Amén, en el nombre de Jesús. Tristeza de Sión la cautiva. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincia ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Amén. Vamos, poderoso eso. Escuche bien, hermano, esto es terrible. Según la introducción que estuvo dando nuestro maestro Alejandro, él nos explicaba que el libro de Lamentaciones, Jeremías lo escribe en una posición porque hay una cautividad hacia Jerusalén o la ciudad de Judá. Entonces Jeremías, hablando aquí, ve cómo ha caído una ciudad que fue tan grande, fue tan próspera, una ciudad que venció tantos enemigos, una ciudad que vio la mano de Dios de una manera tan grande y tan poderosa, hacer como quien dice nada. Entonces, él al ver esto dice, ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? Si nos damos cuenta desde el principio que se habla que Dios decide elegir el pueblo de Judá y esta tierra de Israel como su ciudad, como su pueblo, vemos que Dios ponía por debajo de los estrados de su pie a cada otra ciudad que se levantaba en contra de ella. Entonces dice, esta ciudad es populosa. ¿Por qué era populosa? Porque todas las demás le temían. Pero aquí esta ciudad entonces ya está cautiva. Y dice algo que dice, la grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. Una persona que es viuda porque ha perdido su esposo. Entonces Jeremías dice, esta ciudad que fue apartada por Dios ha sido desolada por causa de que quiso apartarse de él. Entonces su Dios, que es su esposo, se apartó de ella. Amén. Otra cosa que dice también, que me llamó la atención es, amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Uno de los problemas que tuvo la ciudad de Judá o Jerusalén o Israel, como querramos decirle, era el punto que se desviaba detrás de dioses. Esos son los amantes de los cuales hablo. Eso eran los amantes. Ahora, ¿dónde están tus amantes que no te consuelan? Decidiste ir detrás de dioses ajenos, tu esposo te dejó, pero tampoco tus amantes te consuelan. Porque hay que entender que esta ciudad, cuando se veía cautiva, era que clamaba a Dios y quería volver a Dios, porque entendía que su necesidad y su libertad solamente podía venir de Él. Solamente podía venir de Él. Pero cuando se veía bien, entonces volvía detrás de los dioses. Pero los dioses nunca le podían responder, ni nunca le respondían, sino que la hacían cautiva. Amén. Amén. Esas ciudades, herejes, para decirle así, lo que hacían era que la llevaban cautiva, no le daban bienestar. Entonces Jeremías dice, ¿dónde están esos amantes que tú buscabas? Hasta ellos te han dejado sola. Jeremías está viendo, para decirlo así, una posición de decir, Dios mío, dominicanamente hablando, pero fulanito era próspero, pero fulanito hizo esto, y mira ahora hasta dónde cayó fulanito, dominicanamente. Mira, ¿y dónde están los amigos que la rodeaban? Los amigos que ella se juntaba, ¿dónde están ellos? No están. ¿Dónde están sus amantes? Prefirió dejar a su esposo y su casa está destruida. Ni tiene el amante ni tiene el esposo. Así mismo. Trayéndolo a la actualidad. Entonces, eso es lo que yo puedo entender de esos dos versículos. Amén. Amén. ¿Alguien más quiere abundar algo, hermano? ¿Alguien más? Bien. Excelente explicación la que dio nuestra hermana Bedel, hermano, acerca... ¿usted va a decir algo? Ok.
Excelente explicación la que dio nuestra hermana Bedel acerca de estos versículos, hermano. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Y todos sus amantes, cuando ella lo necesitó, se le volvieron enemigos, hermano. Amén. Ese es Satanás, hermano. Ese es Satanás. Vamos a continuar porque yo no quiero echarle algo a eso ahí, hermano, ya que eso está perfecto. Está bien, amén. Vamos a continuar con los versículos 3 y 4. Nuestra hermana Luisita nos disculpa. Ya son las 8. Vamos a tomar que sea 5 minutos más para ver cuánto desarrollamos. Nuestra hermana lee 3 y 4. Amén. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Las calzadas de Sión tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas, y ella tiene amargura. Todo suyo, hermano, el escenario. Mire, desbarátelo así. Mire, en pocas palabras, esta ciudad estaba totalmente desbaratada, en triste, en luto. Y aquí dice que el pueblo de Judá, Jerusalén, estaba en aflicción totalmente porque ellos eran servidumbre de los otros pueblos. O sea, yo estoy leyendo el libro de Jeremías y me lleva a donde él se puso el yugo, que Dios le dijo, le habló del yugo, y le dijo, así ustedes van a llevar, ustedes van a llevar el yugo, ustedes van a hacer servidumbre, en pocas palabras, de otras naciones. Sí. Entonces, Dios simplemente, me da mucha pena, porque como decía Alejandro, yo no sabía que eran 40 años este hombre hablando de lo mismo para que al final vean. Y si usted lee el libro de Jeremías, los capítulos que yo he escudriñado, el Señor le da muchas oportunidades y le dice, si se arrepienten, yo me olvido de todo lo que yo he dicho. Si tan solo ustedes se arrepienten, yo me olvido de todo. Y así como dice Alejandro, Jeremías lloró mucho. O sea, cada vez que él tenía que dar una profecía con el yugo, con muchísimas cosas, lo quisieron matar, hicieron tantas cosas con Jeremías. Él tenía mucha tristeza. Entonces aquí también dice que ellos no hallaron descanso en las naciones. Eso es como cuando usted está en una casa ajena por obligación. O sea, ellos no hallaron descanso, ellos no descansaban, ellos eran sirvientes de las otras naciones. Dice que sus sacerdotes gemían y sus vírgenes por esta nación. O sea, totalmente destruida, totalmente desbaratada. Ya no había donde hacer fiesta, ya no había donde hacer... Todo estaba destruido. Todo estaba totalmente desbaratado. Pero esto nos lleva, amados hermanos, que cuando Dios da una palabra, pongámonos atención y humillémonos. Yo leí una parte ahí donde ellos le dijeron, nosotros no queremos arrepentirnos, no nos interesa arrepentirnos. Sí, claro. O sea, y leyendo este libro de Lamentaciones, me lleva a todas esas cosas que yo leí. ¿Qué quiere decir? Y con esto cierro. Hagamos caso a la voz de Jehová, porque como Él es amor, también es fuego consumidor. Amén. Y las profecías que Él nos da va a depender mucho, como decía Alejandro al principio, de nuestra conducta. Sí. Porque si no, íbamos a ver al pueblo de Israel entrar a la tierra prometida. Ay, Alem, pero ellos entraron. No, esa generación no entró. Entró la segunda generación. Por su conducta, hermano. Que se humilló, que se levantó un hombre llamado Josué y dijo, yo creo en lo que Dios ha dicho. Pero si Josué no se había levantado, el pueblo de Israel no iba a entrar a la tierra prometida. Entonces, esto nos deja dicho que debemos humillarnos y atender atentamente a la voz de Jehová. Amén. Dios le bendiga. Excelente, hermana, lee este comentario que usted ha hecho, cómo ha podido desarrollar estos versículos bíblicos. Hermano, el cautiverio, hay muchas formas de uno caer en cautiverio. Y hay personas, hermano, que realmente, aunque usted lo vea caminando, están en cautiverio espiritual. Hay síntomas que revelan tu cautiverio. Como, por ejemplo, lo que leyó nuestra hermana Lee, donde dice, Judá ha ido en cautiverio, la parte A del versículo 3, pero el 4 dice, la calzada de Sión tienen luto. El cautiverio le empujó a ella el luto, hermano. De ser prisionera,
fueron empujadas al luto, y no solamente al luto. Oiga, ¿por qué tienen luto? Porque no hay quien venga a la fiesta solemne, hermano. Es decir, todo, como dije anteriormente, mientras nuestra hermana le hablaba, todo estaba destruido, todo estaba deshecho, el culto se había parado, no había templo, hermano, para adorar a Dios, no había lugar, el pueblo había sido llevado cautivo, hermano. La gente que aprendió a adorar a Dios con templo, ahora tenía que aprender a adorar a Dios sin templo, hermano, y no en su tierra, en una tierra extraña, hermano. Que ahí en esa historia es que se escribe el Salmo 137, donde dicen que le pedían que cantara junto a los ríos de Babilonia. Allí nos sentábamos y nos pedía que cantara. Todo eso es un conglomerado, hermano, de esta situación que el pueblo estaba viviendo. Y dice: todas tus puertas están asoladas, tus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas y tienen amargura. Había ruina, destrucción, desesperanza a mano derecha y a mano izquierda. Nadie, hermano, tenía la solución. Todo el mundo estaba en tristeza. El sacerdote, quien era el transmisor de la ley, el que debía enseñar la ley al pueblo, también estaba de luto, estaba gimiendo, hermano. ¿Sabe por qué? Por lo que dijo al ley, porque no se arrepintió, hermano, porque no se arrepintieron, y por esa razón vino el cautiverio sobre su vida. Cuando hay cautiverio, la gente ni viene a la iglesia, hermano. Porque es que la Biblia lo dice: la calzada de Sion tiene luto, porque no hay quien venga a tu fiesta solemne. Una gente en cautiverio le da brega venir a la iglesia, hermano. Abrir la boca, no hay quien venga a la fiesta solemne. Tus vírgenes están afligidas y tienen amargura. Quien vive en cautiverio vive en amargura constante, hermano. No tiene sonrisa en su boca, en sus labios. Dice que cautiverio es privación de libertad. O sea, es como que tú estuvieras preso estando caminando. O sea, tu alma está presa. Sí, así es una persona en cautiverio. ¿Cuánto más cautiva en una nación? En una nación. O sea, está preso. Por eso es que dice la palabra de Dios: donde esté el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, hermano. Amén. Así que llenémonos del Espíritu de Dios para que podamos tener libertad y no vivamos en cautiverio. Versículos 5 y 6. Aquí vamos a terminar porque ya nuestro hermano Luisito, hermano, está arrollado con la hora. 5 y 6, hermano. Pero teníamos que leer la introducción. 5 y 6, ¿quién lo tiene? A Víctor. Vayan de Víctor, hermano Samuel. Amén. Ale, yo busqué otra traducción que habla un poquito más claro. Y dice 5 y 6. Sus adversarios están a la cabeza, sus enemigos bien felices, porque Yahweh lo ha afligido por sus muchos delitos. Sus niños han partido al cautiverio delante del adversario. De la hija de Sión se ha ido todo su esplendor. Sus príncipes son como siervos que no encuentran pasto. Caminando van sin fuerza delante del hostigador. Amén. Es lo mismo que acabaste de decir. Tú sabes que a veces nosotros decimos que venimos que Jehová trae a la gente por dolor. Pero no es que Jehová trae a la gente por dolor, es nuestra consecuencia. El resultado de nuestra consecuencia a esa situación. Esta gente estaba pasando esta situación, Jehová lo estaba permitiendo, pero era por su consecuencia, por su pecado. Por su pecado, lo que estaba pasando eso mismo. Entonces a veces decimos: ay, ¿qué es lo que está pasando? Que se me ha volteado todo está de mal. Pero tenemos que revisar lo que es lo que está pasando en nuestras vidas. ¿Por qué está pasando eso? Porque Jehová, el favor de Jehová está presto para ayudarnos, pero si nosotros no estamos en lo que tenemos que estar, va a venir eso. Va a venir la consecuencia. Tremendo. Dice, excelente, hermano Víctor. Yo le prediqué en un momento hablando de un mensaje: no le llame proceso a lo que es tu consecuencia. Hay gente llamándole proceso. No es su proceso, es su consecuencia, hermano. Hay cosas que no es Dios, hermano, no es un proceso de Dios, es una consecuencia suya. Repito eso, no es un proceso de Dios, es una consecuencia suya y mía, hermano. Por eso dice: sus príncipes fueron como siervos que no hayan pasto, hermano. No había alimento en la ciudad.
No había comida en la ciudad. Y más adelante vamos a ver más, una explicación más clara. No había comida en la ciudad. ¿Por qué? Por causa de la destrucción, del cautiverio, del pecado, de la consecuencia, hermano. Y dice, sus príncipes no hallaron paso, hermano, y fueron hechos siervos. Qué duro es, hermano, cuando usted es príncipe, va a siervo. Y si... Voy a decirlo aquí porque no se ve por mí. Siervo sin pasto, hermano. Cuando usted es príncipe, va a siervo. Y como dijo la pastora, siervo sin pasto, hermano. El pasto es un alimento para los animales. No había pasto, no había comida. Y anduvieron sin fuerza delante del perseguidor. ¿Escucharon? Anduvieron sin fuerza delante del ¿qué? Del perseguidor, hermano. Sus perseguidores. Entonces, hermano, tenemos que tener cuidado. Porque ellos iban delante, pero iban cautivos. Iban delante, pero no tenían fuerza. ¿Escucharon? Y con el perseguidor detrás. ¿Escucharon eso, hermano? Iban delante y no tenían fuerza. Iban delante e iban cautivos. Y como dijo la pastora, con el perseguidor atrás. A veces tu posición, hermano, a veces tu posición no revela, ¿cuál es la palabra? No revela, hermano, tu estabilidad con Dios. ¿Estamos aquí todavía? ¿Estamos aquí todavía? Porque ellos iban delante, pero iban cautivos, hermano. Amén. Así que vamos a avanzar. Nuestra hermana Alicia nos dijo que siguiéramos. Vamos a avanzar quizás 5 minutos por lo que ella dijo. Nuestra hermana Bedel. Llévale el micrófono, hermano Samuel. Profeta Samuel. Samuel empezó abriendo ventanas y tú empezaste agarrando el micrófono, hermano. Amén. Algo corto. Es que en los versículos que ya hemos leído, yo puedo notar también una faceta de Dios. Uh-huh. A nosotros cuando nos predican o cuando nosotros predicamos, hablamos del Dios amor, del Dios misericordia, del Dios que nos habla mucho. Pero aquí yo veo una faceta también del Dios aquel del cual nosotros le desobedecemos. Del Dios aquel que también es un Dios grande, pero Él mismo pone su límite en misericordia. ¿Por qué? Porque desde el principio del Éxodo, Génesis y todo eso, Dios le está dando oportunidades, como decía Le. Pero aquí en Lamentaciones vemos un Dios que dice, no, pero yo estoy cansado ya. Aquí en Jeremías, en los últimos capítulos, vemos un Dios que dice, no, pero yo voy a ponerle un stop a este pueblo. Y Dios amaba a ese pueblo. Dios amaba al pueblo de Israel. Dios amaba a Sion. Amén. Pero tuvo que ponerle un stop. Entonces, cuando Dios no pone stop, es que nos damos cuenta real de lo que nosotros teníamos antes. Porque ahí ellos anhelaban las cosas que ellos tenían. Ahí ellos anhelaban ser libres. Ahí ellos anhelaban ir a la fiesta solemne. Ahí ellos anhelaban adorar a Dios. Pero cuando estaban en cautiverio. Pero cuando estaban en cautiverio. Así como fue la pandemia, la gente anhelaba venir a la iglesia, hermano. La gente anhelaba. Y después que se abrió, hermano. Dios, hermano. Sí, eso es fuerte, hermano. Tremendo. Por eso es que Dios, como dice mi pastor, muchas veces permite los procesos, hermano. Usted sabe la gente que va gritando, ay Dios mío, que quiero congregarme y quiero hacer esto, hermano. Y después que se abrió, entonces la gente se quedó en su casa. Señores, Dios es bueno. Vamos a continuar con los versículos 7 y 8. ¿Qué nos tiene, hermano? 7 y 8. Eso está terrible, hermano. 7 y 8. Sí. Jerusalén, cuando cayó su pueblo en manos del enemigo y no hubo quien le ayudase, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. La miraron los enemigos y se burlaron de su caída. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado porque vieron su vergüenza y ella suspira y se vuelve atrás. Bueno, bien. Ahí habla de que esto no se trató, me fui de una vez al 8, de esto no se trató de que fue un proceso que le vino, sino que dice,
pecado cometió Jerusalén por cual ella ha sido removida. O sea, aquí habla de las consecuencias, de lo mismo que tú hablabas. Esto es de las consecuencias. Sí. O sea, ellos cayeron en sus enemigos, de los cuales dice aquí que se burlaban de ellos. Entonces, yo siempre traigo la palabra cuando la leo a lo actual. Muchas veces tenemos consecuencias de pecados, de situaciones que hemos cometido, y yo sé que Dios no le place que caigamos en vergüenza, pero la misma consecuencia que hace que aquellos, que los enemigos y a veces hasta los mismos espíritus se burlen de nosotros. Entonces, en este caso, los enemigos de Jerusalén se burlaban de la situación que ellos estaban pasando. Amén. Gracias, hermana Ale, por ese comentario excelente. Voy a leer la parte 7, o a dar un comentario, no a leerla, porque ya hermana la leyó. La parte 7. Nuestro hermano Víctor va a seguir ayudando ahí, hermano. Sí, porque hay mucha sustancia. Esos dos versículos es el centro del versículo 1 hasta el 11, hermano. Amén. ¿Sabe, Ale, que esto está interesante aquí? Sí, muy interesante. ¿Sabe por qué? Porque vamos a traerlo a nosotros aquí. Vamos a traer lo que Dios nos libre, nos descarriamos. Sí. Y nos vamos al mundo. Entonces, toda esa gente que hoy en día ven una imagen de nosotros, nos ven y cuando caemos entonces se burlan de uno. Y como quien dice, pero mira este muchacho que era cristiano, un buen testimonio, y míralo ahora como está en la calle. Dice que los que lo honraban, dice, todos los que la honraban, la han menospreciado. O sea, como que veían cómo eran esta gente y de una hora a otra cayeron en esa situación. Entonces, como cuando uno está en la cosa de Dios y después como que cae, sí, y uno cae en problemas y dificultades, entonces el que está allá afuera se burla de uno y dice, ven acá, pero lo que hacía no era de verdad, era algo como ficticio, como que qué es lo que está pasando. Y ahí entonces uno empieza a darle vergüenza. Sí. Tremendo, tremendo. Mire, el versículo 7, lo han pasado por alto, dice, Jerusalén cuando cayó su pueblo en mano del enemigo y no hubo quien la ayudase, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones y de toda la cosa agradable que tuvo de los tiempos antiguos. ¿Cuándo fue que ya se acordó? Cuando cayó, hermano. Hay momentos en nuestra vida que Dios permitirá que caigamos, hermano, para que nos acordemos de las cosas agradables que en un momento Dios nos permitió tener y Dios nos permitió disfrutar. Porque esta gente, mientras estaban libres, como dice nuestra hermana Beverly, no le hacían caso a eso. Te dije como Santo te decía, no le hacían caso a eso, hermano. Pero el día que ellos cayeron, hermano Víctor, entonces su memoria le dio para atrás, hermano, y se acordaron de todos los beneficios y de todas las cosas agradables que tuvieron de los días antiguos. Y dice, la miraron los enemigos y se burlaron de su caída. Usted tiene que saber que cuando nosotros empezamos a desarrollar este estudio, lo primero que dice no es su caída. Lo primero que habla, hermano, es que era una ciudad populosa, era una ciudad famosa, era una ciudad reconocida, era una ciudad que donde quiera que iba Dios le daba la victoria. Pero este último párrafo dice, la miraron los enemigos y se burlaron de su caída. Porque tu fama no te va a quitar tus enemigos, tu fama no te va a quitar tus perseguidores. De que Dios te esté usando, que Dios te esté abriendo puertas, o que Dios esté contigo y esté derrotando ejército, no te va a quitar a la gente que te quiere ver caer, hermano. Al contrario, siempre estarán activados detrás de ti, esperando tu caída. ¿Para qué? Para burlarse, como pasó con Jerusalén, hermano. ¿Escuchó? Siempre habrán personas que esperarán, soñarán su caída para entonces burlarse de usted, hermano. A su nombre. Siempre, hermano, habrán personas, usted nunca se le puede olvidar este punto, hermano. Nunca. David mató a Goliat, empezando su ministerio, su llamado. Lo mató, pero hasta el final de su vida David tuvo que estar peleando, hermano, con los filisteos, en contra de esa gente. ¿Por qué? Porque generación iba y generación venía, todo el mundo
enseñaba la historia de lo que David había hecho, hermano. Entonces siempre tendremos enemigos, siempre tendremos perseguidores que estarán soñando y esperando nuestra caída para luego burlarse de nosotros. Y dice, pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Lo único que nos mueve de la posición que Dios nos colocó es el pecado. Mientras más santo usted sea, mientras más usted busque a Dios, más firme y más enfocado en su propósito usted va a andar. El pecado, hermano, es que nos quita de la posición. Cuando Adán y Eva pecaron, la pregunta que Dios le hizo fue, ¿dónde estás tú? ¿Por qué? Estaba en el mismo lugar, estaba en el huerto donde Dios lo había dejado, pero no en la posición espiritual que Dios lo había colocado, hermano. Entonces, cuando pecamos, perdemos la posición espiritual en la cual Dios lo estableció desde la eternidad, hermano. Y dice, por lo cual ella ha sido removida. Todo lo que la honraban, la han menospreciado. Porque hay gente que estará contigo en la buena, mientras usted esté en la palestra, como dicen por ahí, mientras usted esté en algún, mientras usted esté bien, hermano. Pero el día que usted caiga, lo mismo que te honran son los mismos que mañana te menosprecian. ¿Están aquí? Lo mismo que decía, multiplíquenos los panes. Yo estoy seguro que aunque sea uno, hermano, de ese grupo tuvo que haber diciendo crucifíquenlo. Aunque sea uno, hermano, de toda esa gente que estaban ahí. Crucifíquenlo, hermano. Hace muchos años, 12 años atrás, una mujer de Dios me dijo a mí, me dijo, tiene que tener cuidado, me dijo. Porque muchas veces la misma gente que te aplaude son la misma gente que te crucifica. Y esa palabra a mí nunca se me ha salido de la mente, hermano. Nunca. 12 años tengo en el Evangelio. Y yo todo el tiempo he caminado con esa palabra. Muchas veces, voy para allá, mi pastor, y Samuel, la misma gente que te aplaude a veces son los mismos que te crucifican. Y oiga lo que dice aquí la Biblia, es la Biblia que lo dice. Todos los que la honraban, la han menospreciado. Qué duro, Lucelenia, es que el que te honraba hoy es el que te va a menospreciar mañana. No hay cosa que enferme más tu corazón que el que una vez te apoyó sea el que te pise ahora. Estamos aquí todavía. Y dice, porque vieron su vergüenza y ella suspira y se vuelve atrás. Así que Dios le bendiga, hermano, Dios le guarde. Esto fue todo por hoy. Disculpe el tiempo. Vamos a dejar a nuestra hermana pastora para que nos despida en oración.